No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Buenas noches, hoy miércoles 30 de noviembre del año 2016, a tan solo 5 días del fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz, héroe de la Revolución Cubana, líder de su patria durante casi 6 décadas y emblema de la lucha por la libertad de los pueblos a nivel mundial a través del socialismo y de la revolución continua. Fidel Castro nos deja un enorme legado que hasta la fecha no ha sido superado por ningún otro personaje del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este presente siglo. Ante el vendaval mediático en contra de la figura de Fidel Castro, contra la revolución cubana, contra el marxismo-leninismo, me he hecho a la tarea de hacer un pequeño homenaje, una pequeña declaración de un ciudadano común, de un país justamente en ese tercer mundo como nos conocen, el mundo industrializado, para fijar una posición en cuanto a la figura de Fidel Castro y cómo ésta ha influido en mí y, como estoy seguro, en la vida de muchas otras personas y de pueblos en todo el mundo. Sería imposible en tan pocos minutos hacer una semblanza de la vida y toda la obra de Fidel Castro a través de tantos años. Creo que es fundamental que en estos momentos toda la gente que está convencida respecto a la valía de la revolución cubana tome cartas en el asunto para defender el proceso revolucionario en Cuba y procesos similares en otros países del continente americano y del mundo entero. ¿Y qué hemos aprendido en tan solo 5 días después de la muerte del comandante Castro? Bueno, en primer lugar, que el proceso revolucionario continúa. La revolución cubana no se va a detener por la muerte de Fidel, que hay unos 12 millones de cubanos dispuestos a continuar con la revolución, como ha sido desde 1959. En segundo lugar, que la actitud estadounidense contrarrevolucionaria y reaccionaria, al mismo tiempo que la burguesía y la mafia exiliada en Miami, sigue siendo la misma. Es más, la muerte de Fidel los ha envalentonado para que hagan comentarios cada vez más agresivos y violentos en contra no solo de Fidel Castro y del legado de la revolución cubana, sino en contra del mismo pueblo cubano, ya que son ellos quienes han construido el proceso revolucionario en Cuba desde 1959, al mismo tiempo que denostan los procesos revolucionarios que han estado ocurriendo al sur del continente americano. Tan solo minutos después de que se dio el comunicado oficial en La Habana de la muerte de Fidel, los medios internacionales comenzaron a replicar imágenes de celebraciones vulgares en Miami celebrando la muerte de un hombre que cambió el destino de su país, mientras al otro lado del mar, en Miami, en el continente, este grupo comploteaba constantemente en contra del pueblo cubano, invocando un nuevo cambio en Cuba, la intervención estadounidense, y que el futuro de Cuba sería promisorio sin la figura de Fidel Castro. ¿Cómo podemos contrarrestar todo este flujo mediático tendencioso, amarillista y propagandístico del gobierno estadounidense? Es muy sencillo, utilizando las cifras y los datos que organismos internacionales nos brindan. Cifras y datos de la UNICEF, de la UNESCO, de la FAO confirman lo que todo el mundo sabe, lo dicho por el gobierno cubano: que el país está libre de analfabetismo, libre de desnutrición infantil, el mejor sistema de salud del continente y probablemente del mundo, un país con los mejores índices educativos, investigación científica, un ejemplo a seguir por todos los pueblos de Latinoamérica, que avergüenza y pone en entredicho lo que constantemente declaran los Estados Unidos y sus aliados, de que Cuba es una dictadura. Vaya dictadura donde los pueblos son libres. Increíblemente, esos mismos medios de comunicación nunca hablan del régimen de Batista derrotado por la revolución cubana, nunca hablan de el esclavismo al que habían reducido a gran parte de la población agrícola u obrera de la isla. Tampoco dicen nada sobre la influencia estadounidense y de cómo convirtieron a la isla en un vulgar reducto colonial, incluso de la participación de mafiosos de la mafia italiana
y la mafia judía estadounidense en la isla de Cuba. ¿Qué consignas lanza la mafia cubano-estadounidense en contra del gobierno cubano y lanzaba en contra de Fidel Castro? Que los cubanos no tengan la libertad para engordar mórbidamente en un McDonald's o en un Burger King, que los cubanos no puedan acceder a comprar crack en una esquina, que los cubanos no puedan acceder a un banco, a un crédito bancario para comprar un auto último modelo que los endeude eternamente, que Cuba no pueda tener una democracia al estilo estadounidense donde puedes elegir libremente a una criminal de guerra como Hillary Clinton, a un racista xenófobo como Trump, o incluso un premio Nobel de la Paz Obama, que en su mandato ha bombardeado Yemen, Libia, no ha retirado tropas de Afganistán, regresó a Irak. Incluso regresando a Afganistán, ¿cómo afecta Afganistán a Cuba? Bueno, Estados Unidos tiene su último reducto en Guantánamo, un campo de tortura, un campo de concentración que se ha convertido en cárcel ilegal de todos los presos políticos que ha recogido en todas las invasiones que han realizado en los dos mandatos de Barack Obama y Bush. Los éxitos de la revolución cubana y de Fidel Castro no solo pueden medirse a través del gran desarrollo social que alcanzó la isla internamente, sino también a través de la contraofensiva del gobierno cubano contra los intentos por recolonizar la isla por parte de Estados Unidos, un asedio que desde 1959 ha sido brutal. Lograron frenar por completo al imperialismo estadounidense, esa maquinaria imperialista gigantesca, por ejemplo, al lograr derrotar a los mercenarios invasores en Playa Girón, o desarticulando innumerables complots para asesinar a Fidel y otros miembros del Partido Comunista Cubano. Todos estos triunfos hicieron que Cuba pasara en menos de 6 décadas de ser un campo de juegos, un prostíbulo, un casino estadounidense, a un país soberano, democrático e independiente, pero sobre todo libre de la influencia colonial que por tantos años y siglos ya ha destruido América Latina y ha impedido que los pueblos libres de América Latina progresen. Si a la mafia cubano-estadounidense le importara mucho el progreso de su propio país, no estarían apoyando a un terrorista como Posada Carriles o insertándose en las esferas de poder del Partido Republicano y Demócrata. No, estarían denunciando el bloqueo económico que por años ha devastado a la isla, pero no, se están aliando con otras mafias del continente y del planeta con tal de derrocar al gobierno revolucionario cubano y que vuelva a ser el paraíso de élites estadounidenses y occidentales que había sido en las décadas pasadas durante el régimen anarquista. ¿Qué hacía Estados Unidos mientras los cubanos reconstruían su país después de años y años de colonialismo? Pues invadir otros países. ¿Qué les quedaba por hacer? Vietnam, una pequeña isla como Granada, por ejemplo, posteriormente en las décadas recientes Irak, Libia, Siria, Yemen. Esto se puede notar simplemente, por ejemplo, en la labor médica de los cubanos. Mientras los cubanos mandaban ejércitos de doctores a curar enfermedades, Estados Unidos mandaba ejércitos de militares a destruir y a colonizar el planeta, a obtener los recursos como langostas. Incluso los mismos doctores estadounidenses, por ejemplo de organizaciones como USAID, ¿qué hacían? Eran agentes encubiertos, buscando paliar el hambre, según ellos, o paliar enfermedades, y al mismo tiempo convertirse en agentes que se asociaban con las burguesías locales para administrar esas regiones y esos países de los cuales el poderío estadounidense ha nutrido por décadas, ya siglos. La obra de Fidel no se reduce a lo que hizo en el territorio cubano, todo lo contrario. Desde un principio Fidel Castro procuró que la revolución socialista se extendiera a todas partes del planeta. Tenemos a cubanos promoviendo la revolución y apoyando a grupos revolucionarios en el África subsahariana, por ejemplo en Angola, o apoyando a la causa palestina y a la lucha anticolonial de los pueblos árabes. Fue uno de los únicos países que apoyó la liberación de Nelson Mandela cuando estaba preso y fue en contra del apartheid. Tal vez ese haya sido el mayor legado de Fidel Castro, mostrar al mundo que en la periferia, en una periferia empobrecida, totalmente destruida por el imperialismo ancestral europeo y posteriormente estadounidense, también podía haber un ideal de emancipación, un ideal de supervivencia, de un progreso que no estuviera marcado por las leyes y por las élites occidentales. El dominio de las superpotencias hegemónicas y su discurso histórico triunfalista ha sido confrontado en innumerables ocasiones. Incluso en algunos casos, estos acaban siendo derrotados por los pueblos dominados, como ocurrió con la Revolución del 59, encabezada por hombres como Fidel Castro. En los últimos días he escuchado y leído comentarios sobre cómo la historia en un futuro juzgará
a Fidel Castro. Creo que se equivoca rotundamente. Creo que Fidel Castro y los revolucionarios cubanos y el pueblo cubano han hecho historia. Es una de esas pocas ocasiones en que las fuerzas populares marcaron el destino de un país entero. Esta vez no fue una historia escrita por los vencedores, sino quienes por costumbre habían sido los vencidos. Esta vez el pueblo cubano modificó su realidad e hicieron historia. Y Fidel Castro es ese personaje quien guió a un pueblo durante 60 años. Fidel Castro tiene la historia asegurada, una historia gloriosa, y es precisamente el pueblo cubano quienes están destinados a perpetuar esa revolución y recordar el legado de Fidel. Muchas gracias. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel.